Amada Iglesia, buenas tardes. Mi nombre es Ariel Enoc Fisetti y quiero compartir con ustedes la 24ª razón por la que nació Jesús. Esta 24ª razón es para ser nuestro Redentor y Salvador. A lo largo de la serie hemos intentado responder a la pregunta: ¿por qué nació Jesús? Y básicamente estamos haciendo la misma pregunta que muchos cristianos tienen en mente durante la Navidad. ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad? Las fiestas navideñas, como sabemos, a menudo pueden ser sinónimos de estrés, ya que vienen acompañadas de fiestas y de reuniones de fin de año, decoraciones, compras de regalos, la costumbre de envolverlos, el trabajo, la labor a la que se somete el humano en esta fiesta. Y con frecuencia este trajín hace que sea difícil enfocarse en el verdadero significado de la Navidad. Y por desgracia diría que para muchas personas la época navideña suele ser una pequeña imagen de lo que su vida es en verdad. No solo esta época, sino toda su vida se centra en un trajinar, en un correr, perdiendo de vista las cosas de Dios y lo que Él desea para ti. Asimismo, hay algo más que forma parte de las fiestas de fin de año, y son todas las películas, los programas y los espectáculos típicos de la época. Hay una película que es la favorita y se llama La Navidad, de Charlie Brown. Y a medida que se desarrolla la trama de esta película, el grado de frustración de Charlie Brown aumenta cada vez más hasta que finalmente les grita a todos los que están allí con él: ¿no hay nadie que sepa el significado de la Navidad? Y su amigo Linus responde de manera admirable. Lo que hace esta respuesta tan grandiosa de Linus es que directamente cita un pasaje de la Biblia, Lucas 2, del 8 al 14. Dios mismo nos enseñó el significado de la Navidad, el motivo del nacimiento de Jesús. Y si deseamos comprender por qué Jesús vino a la tierra, la mejor manera de hacerlo es leer la Biblia. Y esta es la intención que he tenido al escribir este libro, dice el autor, el hermano Scott Jackson. Hemos considerado muchos textos a lo largo de la serie de las razones por las que nació Jesús, pero veamos algunos más que indican el motivo de su nacimiento. Por ejemplo, Romanos 3, 23 y 24 dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Efesios 1 al 7, en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Y en Colosenses 1, 13 y 14 la palabra nos vuelve a dar el motivo y dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Y todos estos pasajes nos dan el sentido. Jesús nació para ser nuestro Redentor. Desde la caída en el Edén, Dios ha estado involucrado en la redención de la humanidad. El acto más importante de redención antes de que Jesús viniera a la tierra fue cuando Dios redimió a Israel de la opresión egipcia, bajo quienes
estaban siendo explotados en esclavitud. Los israelitas atravesaban en ese momento momentos de miseria y Dios se manifestó con poder y los rescató. Esto apunta a la futura redención. Este acontecimiento fue de gran importancia, tanto es así que los israelitas instituyeron, guiados por Dios obviamente, una celebración anual con el fin de conmemorar lo que Dios había hecho. Esta es la Pascua y justamente Jesús murió en esa festividad judía. Y en él vemos el acto de redención final de Dios. Lo que apuntaba a la redención de Israel de la mano opresora de Egipto se cumplió en Jesús. Ese es el sumum, el mayor acto de redentor o de redención que Dios realizó. Jesús mismo dijo que Él vino a la tierra para dar su vida en rescate por muchos. Eso se encuentra en San Mateo capítulo 20 y versículo 28. Y la palabra que Él utiliza para rescate es el término griego litron. Es la raíz de una palabra que se traduce como redención. En los 3 pasajes mencionados anteriormente, todos tienen este término, desde el cual traducimos redención. Entonces se empleaba con frecuencia este término litron para hablar del acto de liberar a un esclavo, ya que para hacerlo era necesario el pago de un precio de liberación, un precio de rescate. Y Cristo es nuestro Redentor, justamente por eso, porque Él pagó el precio para liberarnos de nuestra condición natural de pecadores y del castigo que merecíamos por el pecado. Debido a que somos salvos por la obra redentora de Cristo, los términos redención y salvación se usan frecuentemente con el mismo significado. Fuimos redimidos y salvados por Jesús. Recuerda, es de suma importancia que comprendas que nos redimió y salvó Jesús. Por eso Él nació. Si pensamos que Jesús nos salvará de todos los problemas, estamos equivocados. Debemos entender nuestra condición de pecado y que somos culpables delante de Él. Solo así podremos comprender de qué nos salvó y por qué necesitamos redención. H.B. Charles observa que cuando Jesús vino a esta tierra, muchas personas esperaban ver en Él un rey que sería un líder político y que restablecería Israel, no solo como Estado libre e independiente, sino también en su condición social. Lo esperaban así, como un grande en medio del pueblo, que llevara a Israel como una gran nación que resalta entre otras muchas del mundo. No fueron capaces de reconocer su mayor necesidad. Y en vez de esto se centraron en lo que ellos deseaban. Continúa, Dios sabía que lo que ellos deseaban no era lo que necesitaban. Lo mismo ocurre en la actualidad. Si necesitáramos dinero, si ese fuera nuestro problema más grande, Dios hubiera enviado un economista. Si nuestro mayor problema fuera la educación, Dios hubiese enviado un gran profesor. Si nuestro problema más grande fuera el gobierno, Dios hubiera enviado un líder político que gobierne. Si nuestro problema más grande fuera la enfermedad, Dios hubiera enviado un médico. Si nuestro problema más grande fuera la imagen personal, Dios hubiese enviado a un asesor o terapeuta.
Sin embargo, el problema más grande del mundo es el pecado. Y por eso Dios envió a un Salvador. Somos pecadores con la necesidad de salvación. No podemos nosotros salvarnos a nosotros mismos. No podemos con el pecado. Solo Cristo pudo en su encarnación, en su vida, muerte y resurrección, pagar el precio del pecado y vencer la consecuencia del pecado, que es la muerte. Cristo Jesús nació para ser nuestro Redentor y nuestro Salvador. Solo Él, que es Dios Hijo, tiene el poder para hacerlo. Y te desafío, tú que estás escuchando este corto, ¿tienes a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Has entendido que Él nació para ser el Redentor, para pagar el precio de la libertad de los que están esclavos en el pecado y en la muerte? No solo quiero decirte en esta noche, feliz Nochebuena. También quiero decirte, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.